Bueno, Alfredo Ramírez Hernández es de profesión dentista, pero sus simpatías por la antropología y la filosofía lo han llevado a hacer estudios de antropología del desarrollo. Actualmente trabaja en el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos. Ahora bien, su ponencia lleva el siguiente título: El tercero constitucional y la educación para adultos, el modelo indígena Chihuahua. Tiene la palabra Alfredo Ramírez Hernández. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, buenos días. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí me escuchan, perdón. Lo escuchamos muy bien, maestro Alfredo. Gracias, es que tenía la duda de que el micrófono Sí. era el que yo usaba o era del hospedador. Quiero agradecer a la universidad la invitación y a los organizadores por esta invitación, y yo les platicaré o comentaré sobre lo que es la educación para adultos en el modelo indígena. Me voy un poco primero a la parte del marco legal. Desde los convenios internacionales, que son los convenios que forman parte, digamos, del paquete legislativo del país, como es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde señala que la educación debe ser gratuita, de calidad y todo esto, que es un derecho humano. La educación es un derecho humano y así debemos verlo. El asunto, también tenemos lo del convenio, en este caso acudimos también al convenio 169, porque se refiere a derechos de los pueblos originarios y tribales, también que tiene que ver con esta parte de la educación. Nos vamos también vemos también que existe la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, y en este caso también nos toca la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estas declaraciones son bien interesantes porque le dan a los pueblos indígenas una responsabilidad y unos derechos muy amplios, pues hablan de autogobierno, de gobernanza, hablan de capacidad de gobernarse a sí mismos y de ejercer su propia autonomía. Dentro de este ejercicio les confiere la capacidad o les reconoce la capacidad para crear sus propios sistemas educativos, donde puedan conservar, preservar y fortalecer los conocimientos tradicionales que ellos tienen, que han procesado o que han estado trabajando durante cientos de años, ¿sí? Pero luego entramos a la legislación nacional, y eso que son buenos propósitos en la legislación internacional, en la nacional se vuelven buenas intenciones. Ya lo decía Carlos, que hay un modelo que la educación es un proceso controlado por el Estado, en donde los ciudadanos estamos a expensas de lo que el Estado o el gobierno decida hacer para la educación que nos quiere dar, ¿sí? Nosotros no intervenimos, o no se nos permite, o no hay mecanismos en los cuales podamos aportar hacia la educación que deseamos tener. Por lo tanto, pues el Estado es el que nos dice qué es lo que vamos o qué es lo que debemos saber. Un proceso muy interesante y que siempre ha sido discutido es, por ejemplo, el llamado proceso de la historia nacional, la historia oficial. Sí, la historia oficial siempre es esa que se nos dice que así se hizo, así se fundó México, así hicieron, y después vienen los reclamos y vienen las invenciones y todo. Y como decía ahorita también Hervey, la historia, ese proceso histórico es un ejemplo, debe servirnos para hacer un principio, no el final de las cosas. Sabemos que la educación que nos proporciona el Estado también no es lo único que podemos acceder. Tenemos que entrar en un proceso nosotros en el cual nos interesemos por irnos hacia otros temas, ¿no? Entonces tenemos un Estado que controla, que decide, que nos dice
¿qué es lo que podemos, qué es lo que debemos ver en la educación? Obviamente también tiene una carga ideológica muy, muy pesada, como también lo comentaba Carlos. Esta carga ideológica implica que la educación que se va dando, la formación de los ciudadanos que se va a dar o se está proporcionando, tiene la tendencia a seguir reproduciendo el estado de las cosas. El gobierno busca que sus ciudadanos estén dentro o controlados por la ideología que ellos están manejando. Y eso nos lleva a prepararnos para aceptar o accesar a todo lo que ellos lo que el Estado nos va a dar. Y en este proceso es bien interesante porque también tenemos el caso de los pueblos originarios, en donde ya vimos que hay una parte donde se les da una serie de derechos, una serie de obligaciones, de obligaciones, pues, o de responsabilidades que deben tener, ¿sí? Y a nivel nacional, pues nos encontramos con que tenemos un Estado que lo quiere controlar todo. Si nosotros revisamos el tercero, pues dice que en el artículo tercero viene lo que es toda la educación, o habla de la educación, en general, solo marca que en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. ¿Sí? Es lo único que viene señalado ahí, y como vemos, no viene como es general, pues obviamente entendemos que abarca todo. También tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, en donde se comprometen las autoridades federales y de las entidades federativas que van a garantizar que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y que adoptarán medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas. ¿Sí? Llegamos también, y si nos vamos también a la Ley General de Educación Indígena, pues encontramos también textos que se habla de lo que es la interculturalidad, la amplitud, la pluralidad en que vive el país, de todo eso también que nos decía Carlos. O sea, nosotros no somos un México homogéneo. Esa idea se perdió, nunca se pudo terminar, a pesar de que nos copiamos el modelo francés, no llegamos a esa formación, a esa idea que se mexicana. Tenemos muchos Méxicos, tenemos muchas visiones sobre México, ¿sí? Y de eso nos habla aquí en el artículo tercero, y también nos habla de la educación indígena, que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas, o hoy también se incluyen a los afromexicanos, migrantes, jornaleros y agrícolas. ¿Sí? Entonces tenemos unos capítulos que son muy, muy interesantes porque son declaraciones que nos dicen que la educación es amplia, debe ser de calidad, debe ser de muchas cosas. Y también tenemos en este caso que hablamos de la educación para los adultos, se abre un apartado. México tiene, digamos, varios esquemas de educación. Algunos los conocemos. Uno es lo que podríamos o denominamos sistema educativo normal, ¿sí? El académico, primaria, secundaria. Pero también tenemos otros modelos de educación que puede ser para primaria o para secundaria, y que tiene que ver con otros aspectos, ya sea de cuantificación de población o por el no acceso a la educación. Tenemos, por ejemplo, el caso de CONAFE, que atiende a comunidades minoritarias de 10, 12 niños, y que ellos lo atienden con un promotor comunitario, un líder. Y tenemos el caso del INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el cual se encarga de alfabetizar y de reducir el rezago histórico educativo
en el cual hemos estado viviendo México. Ahora, estos institutos o estas instituciones no son un producto de un favor del Estado. Obedecen y responden a compromisos internacionales. Hay que reducir el analfabetismo, hay que reducir o desaparecer el rezago histórico, hay que hacer el rezago educativo, perdón. Y entonces es el Estado que responde con toda su operatividad para tratar de resolverlo esto, un Estado que controla desde la formación de los maestros, la infraestructura académica y ¿sí? Se encarga de abatir el rezago educativo y también se encarga de la educación para los adultos, de 15 años, de jóvenes de 15 años y más, ¿sí? Y en este caso, tiene aproximadamente, que tendrá desde el 2003, 2004 para la fecha, tiene una serie de metodología o de trabajo en el cual se incluye también a las comunidades y pueblos indígenas. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, yo creo que sí es de reconocer el esfuerzo que ha hecho el INEA para poder establecer una metodología para atención de alfabetización y de reducir el rezago histórico en pueblos indígenas. En el caso de Chihuahua, pues ha elaborado materiales para 2 pueblos indígenas, que son los Rarámuri y los Ódame, ¿sí? Estos 2 pueblos, estos tienen los módulos y tienen todo su material para poder entrar en el proceso de alfabetización. El proceso de alfabetización y poder pasar a al plan de poder leer y escribir y tener las cuentas básicas y elaborarlas. Cuando uno llega a la sierra y va y platica con la gente y ve uno, es bien interesante. Al menos en la sierra de Chihuahua, es muy raro encontrar en las casas de las personas libros, revistas, periódicos, algún material escrito. A veces lo que se encuentra son los cuadernos de los niños que fueron a la escuela, muchas veces casi destruidos, porque me imagino que los usan mucho. Entonces uno ve y dice, bueno, ¿qué pasa? No, nadie lee, ni el libro vaquero, ni nada, no se encuentra uno nada. Yo pensaría que hay una falta de ejercicio de la lectoescritura. Es lo que siempre he pensado, que la gente no se involucra mucho en la lectoescritura, de tener conocimiento de las cosas por otros lados, que es por los lados escritos o eso. Aquí todavía se utiliza mucho el audio, son culturas de lengua hablada. Toda la transmisión de las cosas se da a través de la lengua hablada. Sí, normalmente no nos metemos en la raza, no se, los pueblos, las comunidades, y estoy hablando de indígenas y mestizos, no son nada más indígenas, a leer periódicos, a oír, prefieren oír el radio o ver la televisión. Sí, entonces la cuestión no es interesante, porque pareciera que la gente no le encuentra un uso, una utilidad a la lectoescritura y al querer, digamos, conocer un poco más. Esto nos lleva también a algunas ideas sobre qué pasa con esta falta de interés por la lectura. Yo creo que ahorita que lo decía Carlos, y lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, la creación de las utopías. En Tarahumara privó mucho tiempo la idea de los jesuitas de establecer una utopía en la Tarahumara, una utopía que fuera siguiendo los pasos que nos mencionaba Carlos, y en esos términos se intentaron varias opciones educativas, sobre todo formativas, en términos de conocer
oficios, algunos trabajos y saber leer y escribir. Y en ese sistema los jesuitas utilizaron varios métodos, muy interesantes todos, pero lo interesante también fue que hubo mucha resistencia por parte de la gente para poder asimilar lo que se les proponía. La asimilación no empieza con las políticas indigenistas, vienen desde aquellos trabajos que hicieron los religiosos al formar pueblos de, cuando uno habla aquí en Tarahumara de pueblos de misión, estamos hablando de unos lugares donde los niños se les educaba, una especie de internado, se les educaba, se les preparaba en cuestiones mestizas, donde tenían que, si bien muchas veces estaba la educación en lengua, también se tenían que olvidar mucho de su cultura, y la intención era que formaran pueblos estilo mestizos, ¿sí? Pero hubo una mucha resistencia por parte de los pueblos, de los miembros de los pueblos indígenas, y estos regresaban a sus lugares una vez que lograban separarse del lado religioso. Y en este esquema, a lo que voy es que creo que los indígenas no le den mucha importancia a ver del mundo exterior. Se interesan por lo que sucede en su mundo, en el mundo pequeño, en el mundo cercano, en el mundo que tienen, en el que tienen que desarrollarse. Su educación, nosotros si hablamos de una educación que da el Estado para repetir y replicar el status quo, también lo vamos a ver en las comunidades indígenas, donde la gente recibe la educación que llamamos, la recibe para reproducirse en esa área, en esa región, no piensan en salir. Claro que ahorita los movimientos ya están cambiando y ya se está dando otra situación, pero es muy común, por ejemplo, en el caso de Lichea, cuando aplica sus programas de alfabetización, lo que en un proceso normal urbano se llevaría 6 meses, en el caso de la Tarahumara puede tardar no sé, 1 año, año y medio, hasta 2 años, en que una persona termine la primaria. El esquema de alfabetización del INEA o del ICHEA, en este caso en Chihuahua, no es un esquema académico, ni es de aula, es un esquema que se da en el tiempo libre de la persona, se da al ritmo de la persona, y en este caso que estamos comentando, muchas veces la gente aparentemente no tiene prisa por aprender a leer y escribir, también porque si nosotros vamos, no encontramos lugares donde hagan uso de la lengua. No hay letreros, no hay libros, no hay escritos, no hay muchas cosas en que usar la lengua escrita o hablada. Entonces, esto nos lleva pues a una falta de interés y de no encontrarle sentido. ¿Para qué aprender a leer? A menos de que uno desee buscar otras cosas, que se han dado casos de maestros, de personas que terminaron como maestros, pero que empezaron interesándose por las letras. Empezaron a interesar qué decían estos monitos que estaban ahí, esas pisadas de hormiga, qué querían decir. Hay casos que no son muchos. Claro que ahorita actualmente está cambiando mucho la situación, pero seguimos teniendo un alto índice de adultos indígenas que no saben leer y escribir y que aparentemente no se preocupan por hacerlo, ¿sí? Entonces, y también además porque el modelo que se aplica en y en otros pueblos indígenas no responde a la realidad de esos pueblos porque están enfocados a la formación de ciudadanos que deben seguir el proceso de replicar el Estado Nacional. O sea, no responden a las necesidades de la gente, no responden a los intereses de las personas que desean hacer. Y por lo tanto, como no les responde a ellos, no les preocupa saber, porque no le encuentran utilidad. Entonces, sí es muy, en este aspecto, la gente, el programa más bien,
pierde, pierde peso, pierde interés para las personas a las que está dirigido el programa de educación para adultos. Es claro que hay que mencionar que los materiales que se utilizan para la alfabetización fueron elaborados por personas indígenas, pero que fueron dirigidos por lingüistas, por expertos pedagogos, pero de fuera, pues no corresponde a una creatividad o a un proceso propio de los pueblos, pues de los miembros de los pueblos. Pertenece a, siguiendo una línea que está dentro del gran marco de la línea educativa que forma o fomenta o impulsa el gobierno nacional, ¿sí? Entonces sí hay algunos aportes, por supuesto, pero no son los que vertebran ni los que empujan la educación hacia el interior de los pueblos y comunidades indígenas. Actualmente sí es más, es bien interesante porque yo creo y yo pienso que mucha gente entró y participó y estuvo en las escuelas. También eso es algo interesante. Estuvo en las escuelas primarias, estuvo en los albergues escolares, estuvo en escuelas privadas, estuvo en varios lugares donde la educación se dio, donde se alfabetizaron, pero al no tener práctica olvidaron escribir, olvidaron leer, pero lo que sí conservan y conservaron son el ejercicio de las matemáticas. Sumar, restar, quizás no tanto dividir, pero sí tienen, la suma y resta la tienen, pero muy, muy bien usada, porque es algo que sí, en alguna ocasión me decía me contaba le pregunté cómo habían puesto la iglesia en el pueblo, porque siempre se acusa al Estado de que puso la escuela para desindianizar a los indígenas. Y le digo, ¿y ustedes cómo tuvieron la escuela? ¿Quién se las puso? Y me decía el señor, dice, no, dice, es que una vez nos invitaron a un meeting de un candidato, no sabemos para qué, pero fuimos. Y luego, dice, ahí el señor se acercó y preguntó quién era el líder del grupo, y ya yo le dije, no, pues yo soy el gobernador. Dice, y luego dice, no, dice, me preguntó, ¿y usted qué quiere en su pueblo? ¿Usted qué quiere que le pongamos en su pueblo? ¿Qué desea tener en su pueblo? Y volteé y vi a mis amigos, a mis compañeros, ¿no? Dice, los vi, ¿qué onda? ¿Qué le pedimos a este? Y dice, no, pues una escuela. Ah, vamos a pedirle una escuela. Oiga, le queremos una escuela para el pueblo. Y dice, ya cuando regresamos al pueblo, pues se nos olvidó, ¿verdad? Que queríamos la escuela. Pero sí habíamos platicado que queríamos que los niños aprendieran a hacer cuentas para que no los engañaran como a nosotros. Y un día dice que llegaron mucha gente allá a la comuna, que llegó así una persona y llegó y dijo, oiga, vengo buscando a fulano de tal. Ah, sí, dígame, ¿qué se ofrece? Dice, es que vengo de parte del señor, quién sabe qué. Dice, ay, ¿quién es ese señor? Dice, pues es el candidato, pero ahora ya es autoridad. ¿Y para qué? ¿Qué quiere? Dice, no, pues vengo a hacer la escuela. ¿Cuál escuela? Dice, pues la que le pidieron allá en la reunión, ¿cuál reunión? O sea, muy cómico porque de parte de eso, pero sí les hicieron la escuela, sí les quedó la escuela, y hasta la fecha está la escuela ahí, y ellos piensan que lo más importante que les enseñó la escuela, pues son el uso de las matemáticas. Entonces, sí hay un sentido, sí hay unas cosas, pero no hay un interés profundo de conocer qué hay más allá, qué los puede llevar a hacer con la educación, con la lectoescritura, a dónde pueden acceder. Hay un uso práctico, sí, por supuesto, de los que saben leer y escribir, pero no hay una utilización más a fondo de la lectoescritura. Yo por aquí lo dejaría ya. Muchas gracias, señores. Ya se fueron todos, ¿no? No, aquí seguimos. Sí, muchas gracias al maestro Alfredo Ramírez. Aquí estamos, Gracias, mucho silencio. Bien, pues le agradecemos al maestro Alfredo Ramírez Hernández.
Desde Chiapas lo escuchamos, maestro. Muchas gracias. Qué padre, interesante. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos a los tres que han participado, los felicitamos también. Y bueno, pues saludos a todos los chihuahuenses, aprovechando, ¿no? Que ustedes han estado en esta ocasión aquí en este congreso. Pues bueno, termina de esta manera la participación de ustedes y se abre una ronda de preguntas y respuestas. Tenemos aproximadamente un poco más de 10 minutos. Si gustan participar, ya sea a través del chat o a través del micrófono abierto, lo pueden hacer. Adelante. Sí. Buenas. Bueno, si alguien de los asistentes quiere participar, lo puede hacer. Leeré rápidamente lo que se comentó en el chat. Caballero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. Ok. Por favor, adelante. Sí. Ok. Sí, buenas tardes. Hace rato también, pues, levanté la manita, pero como que no funcionó ahí bien el micrófono. Entonces, qué bueno que ya. Bueno, yo hasta anoté mi comentario, ¿no? Para tratar de que sea claro. En este caso va dirigido al doctor Carlos Ordóñez, pues en relación con su ponencia. Y bueno, es que el ritmo o velocidad con el que ocurren los acuerdos establecidos en leyes y otro tipo de documentos normativos muchas veces parece ser distinta a la velocidad con la que ocurren las discusiones al respecto en distintas áreas de la cultura. O sea, háblese desde un congreso como este a pláticas de café. Entonces es posible decir que lo deseable, desde la creencia o el supuesto liberal de que esto es parte de un ejercicio político continuo, modificable, adaptable, sería buscar formas o herramientas para hacer más flexible la transformación o adecuación de las instituciones. Y lo mismo respecto al ritmo en cómo los saberes o discusiones de cualquier área de la cultura entran en contacto con otras áreas. Y luego, bueno, de alguna manera esto también se relaciona pues a las situaciones como las que señaló ahorita el doctor Alfredo Hernández, que recuerdan, bueno, salvando distancias, que recuerdan mucho a lo mismo que denuncia o dibuja, por ejemplo, Edmundo Valadez en La muerte tiene permiso. Entonces, bueno, espero que se haya entendido mi comentario. No sé qué pueda comentar el doctor Carlos Ordóñez. Bien, adelante, tiene la palabra el maestro Carlos Alejandro Ordóñez, por favor. Bueno, trataré de responder rápidamente, porque sí es una cuestión como complicada, ¿no? Sí, el ritmo, y esto es una cuestión que tiene que ver con la idea de laicos en su sentido originario, ¿no? El ritmo en el que en el mercado popular, ¿no? O sea, en el ámbito donde la sociedad en general se reúne e intercambia información, cultura, es mucho más lento y además tradicional, ¿no? En contraposición con la relación o lo que se desarrolla en la iglesia, en el organismo de lo público, ¿no? Que esto es una tradición milenaria que tenemos desde los griegos. Y esto nos lleva a lo siguiente. Cuando hablamos de institucionalización, y esto es algo que a veces me parece como que medio en el sentido de nuestra filosofía política moderna, queremos la institucionalización flexible, que en sí mismo es algo contradictorio, porque las instituciones no pueden ser flexibles. O sea, una institución o la acción de institucionalizar algo es para que sea permanente y que sobreviva a la voluntad, ¿no? Ya sea la voluntad general o la voluntad particular o la voluntad histórica, ¿no? Y eso pues, nos lleva a graves problemas, sobre todo de qué es lo que queremos, ¿no? Que por un lado queremos una educación popular, democrática, pero por otro lado queremos el control del Estado. Y esos son valores que entran en juego
que nos llevan a esta discusión en todas las tradiciones, no crean que solo es un problema del Estado mexicano. En Estados Unidos, que tiene una tradición liberal mucho más grande, pues nosotros hemos visto desde la perspectiva cientificista que tenemos de la educación en México, cómo se permite incluso a través de la protección jurídica la enseñanza del creacionismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto nos lleva a replantearnos cuestiones de la educación que son más profundas y que no son meramente políticas como pensaríamos que es el mero cambio constitucional, jurídico, legislativo. Y que creo que ese ha sido el gran error del sistema de enseñanza y de instrucción pública mexicano, que todo se ha querido resolver en cuestiones jurídicas, cuando la cuestión es meramente instrumental y administrativa. Es decir, le presionamos demasiado al Congreso y a las legislaturas porque son más flexibles que a los administradores, que es el Poder Ejecutivo. O sea, nunca le exigimos al Poder Ejecutivo. Hasta la fecha seguimos pensando que los diputados son unos flojos huevones que no hacen nada, mientras tanto el Ejecutivo es nuestro salvador, cuando a lo largo de la historia lo único bueno en México son leyes, ¿sí? Y lo malo que tenemos son administradores, no importa quién llegue y qué partido tenga, ¿no? Y eso pues tiene que ver también con nuestra falta de sensibilización hacia el concepto de institucionalización y de lo que queremos como nación. Entiendo. Gracias, doctor. Bien, gracias al maestro Carlos Alejandro. Bien, ahora vi que el maestro Arcadio García levantó la mano. No sé si quiere hacer alguna pregunta. Y también hay una pregunta a través del chat. Exacto, sí, me refería a eso. Si me permite leerle los comentarios que hicieron sobre esta mesa. Dice María Magdalena del Razo: me parece muy interesante esta conferencia, debemos adaptarnos y llevar a los alumnos a esta realidad con otros ojos. Felicidades. Felicidades, doctor Hervey Sáenz, por sus aportaciones. Más adelante viene también un comentario de parte de Benjamín Hernández que nos dice: maestro Hervey, muchas gracias por sus aportaciones, es muy importante que la educación le preste atención a este desarrollo emocional. Desde mi punto de vista, creo que este desarrollo se dará gracias a una educación artística, pero esta educación solo se ha fomentado en las escuelas urbanas. Por lo tanto, ¿qué opina del fomento de una educación artística en las escuelas rurales? De antemano, gracias. Y por último, lo que nos comenta María Magdalena, dice: ¿existe algún lugar donde se pueda canalizar los alumnos que requieren el apoyo para la pérdida de sus familiares por la pandemia? Los comentarios y las preguntas. Si me permiten, el que menciona sobre qué opino de la educación artística, pues eso sería excelente. O sea, la educación no nomás es la parte cognitiva, es también es una triangulación de la cognición, afectividad y psicomotricidad. Esto se establece en el artículo 3º, donde habla que el niño debe desarrollarse de manera armónica, y eso es lo que le permite precisamente ese desarrollo, y ahí está implícita esa parte de la educación artística donde esta persona está haciendo mención. Efectivamente, la educación no es nomás cognitiva, la educación es, tiene muchas vertientes. Esto es un paquete básico, pero si se pueden desarrollar digamos, en el aspecto humano, afectivo, en el aspecto de desarrollo de habilidades, etcétera, pues ahí yo le daría también su participación a esta parte de la psicomotricidad, y más ahora porque muchos de los que en
en los que se encuentran en una situación donde no salen, no juegan o no interactúan con los demás, no socializan, pues ahí es donde vamos a ver esas limitaciones de atipicidad en el desarrollo armónico, ¿no? Entonces sí, básicamente está enfocado a ir desarrollando todo tipo de habilidades en el individuo. Bueno, es nomás mi intervención. Gracias. Gracias, Hervey, maestro Hervey. ¿Alguno de los ponentes está interesado en responder a estas preguntas que ha hecho el público? ¿O formular nuevas preguntas? Ahorita fue el doctor Hervey. Sí, el maestro Hervey ha respondido. Ahora bien, el maestro Carlos Alejandro Ordóñez o Alfredo Ramírez, ¿están interesados en responder? Pues no, yo no tendré ningún comentario, solo agradecer la invitación y ahí estamos a la orden. Bueno, ya para cumplir, sí. Si me permite, leo el último comentario que... Bueno, a ver, yo soy el moderador, maestro Arcadio. Discúlpeme. Disculpe, yo soy el moderador. A ver, hay una persona que está en el público, Alfonso Porras Díaz, que tiene el micrófono abierto. No sé si quiera formular alguna pregunta. No. Creo que está abierto ese micrófono, entonces, ¿quiere participar? Y sobre lo del chat, hay otro comentario de parte de Torres Espiricueto, donde señala que el enfoque de la nueva escuela mexicana plantea muchos aspectos aquí para llevarlos a la práctica en el aula. ¿Sí? Ese es el último comentario que aparece. Y pues, si no hay más comentarios, pues concluíamos la sesión. Y bueno, los invitamos a la siguiente mesa. Sería la mesa 7, la cual se llama Proyectar lo Social a través de la educación pública. Sí, esta se celebrará de 4:30 a 6 de la tarde. ¿Sí? Bien, pues bueno, pues les agradecemos nuevamente a los participantes, a todo el público que los ha acompañado y los invitamos a que sigan al pendiente de las siguientes mesas de este congreso. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.